Bendiciones se viertan en su ser de luz, perdón y gracias, gracias y perdón. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde la intención es aclarar un poco nuestros pensares, nuestros sentires, nuestros actuares ante la actual circunstancia del mundo y del planeta. Gracias. Hoy continuamos con otro día de la hilera de los días del sagrado calendario Tzolk'in maya, que he llevado ininterrumpidamente desde hace más de 5,000 años por los sabios ancestros, abuelos de Guatemala, y que a mis manos llegó hace 20 años y desde entonces me adoptó como una disciplina de vida. Entonces, lo que hago es compartir un poco de esta sabiduría ancestral, que además es una de las, pues sí, peticiones de los abuelos. Ajá, gracias. Bien, el día de hoy es el día Toj. Toj significa ofrenda en maya. Y nos dicen que Toj es la energía que nos reintegra por todo lo positivo o negativo que hemos hecho en nuestra vida. También hay que pagarle por los beneficios y pruebas que nos pone como resultado de la ley acción-reacción. Y lo mencionan en el sagrado libro Chomilaljuj de Carlos Barrios, que es de donde saco esta información. Y además de sacar esta información desde hace 20 años, como les digo, como disciplina de vida, es mágico el libro, les puedo decir. Todos los días las energías del día, además de saber qué tipo de energías son, observo, reflexiono, analizo, profundizo en el día, en los aconteceres del día, en los sentires del día, en los pensares del día. Y es lo que es. Es lo que es. Gracias, perdón. Bien. Lo dicen ellos, se refieren al como el karma hindú de la India, ¿no? Entonces, la ley de acción-reacción es una de las 7 leyes universales, conocida también como la ley de causa y efecto, que significa que toda acción, toda energía, toda intención, todo pensamiento, palabra, obra y omisión tiene consecuencias. Todo. Bien. Entonces nos dicen, repito, que Toj es la energía de este día que nos reintegra por todo lo positivo o negativo que hemos hecho en nuestra vida. También hay que pagarle a la energía de este día por los beneficios y las pruebas que nos pone. Esto como resultado de la ley
de acción, reacción, de que toda acción tiene consecuencia. Y es lo que realmente se llama karma. ¿Por qué? Porque ahora sí que depende de tus decisiones. Es que se convierte en un karma o se convierte en dharma, ¿no? Carga, pago, ¿no? O sea, o lo que se podría decir como una consecuencia negativa, por llamarlo de alguna manera. Y el Dharma, pues es la liberación, ¿no? Pero todo depende de las decisiones de cada ser, como todo en la vida. Bien. También nos dicen que Toj significa Tojil, deidad del sol, pago, ofrenda, multa. Es el fuego del espíritu de la Jau, corazón del cielo, corazón de la tierra. Es la gota de lluvia, principio de comunicación de alta vida. El significado de Toj es el que vamos a desmembrar este día desde la etimología de cada palabra, desde su nacimiento, desde su principio de existencia, de cada concepto, de cada palabra. Repito, el significado de Toj es Tojil, deidad del sol, pago, ofrenda o multa. Es el fuego del espíritu de la Jau, corazón del cielo, corazón de la tierra, creador y formador. Es la gota de lluvia, principio de comunicación de alta vida. Bien, la palabra Tojil, desde su raíz maya, es maya cachiquel. Tojil significa representante del sol en la tierra. El fuego. Tojil es fuego. Entonces aquí nos dicen que Tojil es deidad del sol. Deidad, la palabra deidad se deriva del latín deitas y significa naturaleza divina o divinidad. Deitas se deriva de Deus, que significa Dios. Deus significa Dios. También tiene una relación indoeuropea, deitas, con deiwas. Deiwos. D-E y latina W-O-S, deiwos, que significa brillo o luz, deidad. Bien. Nos dicen que la palabra deidad se refiere a cualquier ser divino,
ya sea en contextos religiosos específicos o como un concepto general de divinidad. Tojil, deidad del sol. Sol. La palabra sol se deriva del latín solis, que significa sol. También tiene que ver con la raíz indoeuropea soul, con W y H, S-O-H-W-L, soul, que también significa sol. Estas raíces son en referencia a la estrella central de nuestro sistema planetario, el Sol. Y nos dicen que la palabra sol está asociada con luz, calor y la energía, simbolizando la vitalidad y la renovación. Vitalidad porque es el que realmente nos da vida. El sol emite radiaciones nucleares, pero para darnos vida, y no solo a nosotros, para dar vida a todo, toda la naturaleza, todo lo que requiere o requerimos de los 4 elementos vitales de la tierra, de la madre tierra, del agua, no solo la que bebemos, la de los mares, y la de todo el cuerpo de agua del planeta, de todos aquellos que necesitamos o requerimos para existir, para vivir, para materializarnos. El fuego, el sol, agua, madre tierra, el aire, que es el oxígeno, lo que nos mantiene con vida, el espíritu, del espíritu divino. Bueno, entonces el sol, pues sí es lo que nos da la vitalidad, la vida y la renovación. ¿Por qué la renovación? Pues porque la vida es cíclica y se ve en las plantas principalmente, que son las que podemos constatar su proceso de existencia, porque es mucho más corto que de cualquier otra especie. De algunos insectos no, pero casi no observamos insectos. En cambio, flores sí, es más común. Bien. También nos dice que Toj significa pago, ofrenda y multa. La palabra pago tiene 2 orígenes. Del sustantivo, es un sustantivo de latín pagus, el sustantivo pagus de latín, que significa aldea o distrito rural. Y a su vez se deriva de pagano, en referencia a quienes vivían en los pagus. O sea, pagus significa no cristianos. De ahí se deriva la palabra pago, uno de sus orígenes, de ese sustantivo de latín pagus. Aldea o distrito rural, por eso a las costumbres se les llama
a los pueblos se les acostumbraba a llamar paganos. Bueno, también la palabra pago se deriva del verbo latín pacare con C, pacare, y significa apaciguar, calmar o satisfacer. Pacare, calmar, apaciguar o satisfacer. Pago. Y está relacionado también con el mismo latín, con la palabra pax, con X, P-A-X, que significa paz. Curioso, ¿no? El pago. Y hoy es el día de pago para estar en paz. Bien. Pago, ofrenda. La palabra ofrenda se deriva del latín medieval oferenda, con doble F, oferenda, que a su vez se deriva del latín clásico oferendus. O sea, uno es latín medieval y el otro es latín clásico. Y oferendus significa lo que ha de ser ofrendado. Y también se deriva del verbo oferre, o W-F-E-R-R-E, oferre, y significa ofrecer, la ofrenda. Los ancestros hacen sus ofrendas en toda ceremonia y cuando van a sembrar la tierra y en cada acción es una costumbre, usos y costumbres se llaman, es una costumbre como en sentido místicos de ofrendar, que es la manera de dar gracias, como en los países asiáticos, principalmente Japón, que es el que se ve más místico, ¿no? Más. Entonces, es eso, la ofrenda, es del verbo ofrecer, se ofrece, pero se ofrece de intención, de corazón. Bien, nos dicen que ofrenda es entregar u ofrecer algo o a alguien que se considera digno de recibirlo. Como una deidad o un ser querido o una causa noble. A través de esas manifestaciones se ofrenda hacia una deidad, hacia un Dios, un ser divino, porque arriba nos dicen que deidad puede ser cualquier ser divino, ya sea religioso o como el concepto general de divinidad, un ser divino. Un ser divino, claro, por sus características, ¿no? Como ser, como existencia. Entonces, o a un ser querido o una causa noble, como es el servicio, como es la ayuda, como es la solidaridad. Todo eso puede ser una causa noble, la comprensión. Todo eso es una causa noble. El amor es una causa noble. Bien.
Entonces estamos en pago, multa. No, perdón, estamos en ofrenda. Sigue multa. La palabra multa se deriva del latín multa, que significa pena o castigo. También nos dicen que la palabra multa, el concepto multa, originalmente se refería a una pena perdón, pero ya ni yo me entiendo. Una pena pecuniaria, si así dice, pecuniaria, es decir, sanción económica impuesta por una autoridad, multa. Siempre ha tenido que ver con una sanción económica, bueno, o castigo. Actualmente multa, pues es una sanción económica. ¿Qué es una sanción económica? Puede entrar un pago económico, una multa, pagar la multa en este día por los beneficios, por las pruebas que nos ponen. Pues algo económico, ¿no? Una acción económica hacia alguien, una acción noble, ¿no? Una noble acción. Bueno, con causa noble. Bien. Seguimos con fuego. Porque dice, es el fuego del espíritu del Ahau, creador y formador, corazón del cielo, corazón de la tierra. Entonces, es fuego. Fuego se deriva de la Roma antigua, focus, la palabra focus, que significa hogar o chimenea. Fuego del espíritu. Espíritu se deriva del latín spiritus y significa aliento o soplo de vida. O sea, respirar. Bien, espíritu. Todos somos espirituales porque todos respiramos. Espíritu del Ahau. El Ahau es también una palabra maya, cachiquel, y se refiere al creador y formador. Es el fuego del espíritu del Ahau, corazón del cielo, corazón de la tierra. La palabra corazón se deriva del latín cor o cordis, y este también se deriva del indoeuropeo cor, que significa corazón. Cor o cordis también significa corazón. Hay significados relacionados con el corazón, como es la palabra de latín cordatus, que significa cuerdo o juicioso. También la palabra cordura en relación con prudencia. Fíjense, el corazón tiene que ver con estar cuerdo, estar juicioso y ser prudente.
cielo, corazón del cielo. La palabra cielo se deriva del latín caelum, C-A-E-L-U-M, caelum, y significa cielo. Realmente es incierto, nos dicen que es incierto saber el origen del término de la palabra cielo, pero nos dicen que puede ser del latín caelum, que significa cielo, o posiblemente del indoeuropeo, kaitzlo, con kaitzlo, y significa brillantez o claridad. También nos dicen que tiene una conexión la palabra kaitzlo, del mismo indoeuropeo, tiene una conexión con la palabra koilón, que significa cóncavo o hueco. En relación a que así se ve el cielo, ¿no? Se ve huecos. Bien. Pues sí. Actualmente nos dicen que cielo hace referencia al espacio atmosférico visible o al concepto de un lugar celestial. Bien. Corazón de la tierra, ya también hablamos del corazón. La palabra tierra se deriva del latín terra, que a su vez se deriva del indoeuropeo ters, T-E-R-S, ters, y significa seco, suelo firme, o sea, seco en relación al agua, ¿no? Suelo firme. Bien. También nos dice que es la gota de lluvia. Toj, el fuego, es la gota de lluvia. Gota se deriva del latín gutta, G-U-T-T-A, gutta, que significa gota. Esta palabra gutta describe el flujo lento y doloroso de un líquido hacia las articulaciones. También tiene ese significado la palabra gota, que se refiere al flujo lento y doloroso de un líquido hacia las articulaciones. Es pues sí, dentro del contexto de la medicina, es la enfermedad gota. Bien. Es la gota de lluvia. Lluvia se deriva del latín pluvia, con P-L-U-via, pluvia, que a su vez se deriva del verbo pluere, que significa llover. Pluere significa llover. Y nos dicen que tiene que ver con la idea de llover o fluir. Gota de lluvia. Literal. Fluir. La gota que fluye podría ser. Bien. También nos dice que Toj es el principio de la comunicación
de la alta vida. La palabra principio se deriva del latín principium y significa comienzo, inicio o fundamento. También nos dicen que principium se relaciona con princeps, también de latín, y significa principal, refiriéndose a lo primero o lo importante, principal. Dentro de la filosofía nos dicen que es el principio, la palabra principio, el concepto principio en filosofía, nos dicen que es el elemento primordial del que deriva toda la realidad. Bien, principio de la comunicación. Comunicación se deriva, principio de comunicación de alta vida. Comunicación se deriva del latín communicatio. Este a su vez se deriva del verbo comunicare y significa compartir o hacer común, hacer algo en común, ¿no? Principal. Ok. Compartir o hacer común. Relacionarse, tiene que ver con la relación. Bien, actualmente nos dicen que comunicación es la acción fundamental para la interacción humana y la construcción de relaciones sociales. Por eso es importante la comunicación y ante tantas palabras y ante tantos significados y ante tantos años transcurridos donde también ha ido modificando el concepto de las palabras. Por eso el saber de dónde nació, cuál fue la idea principal, como nos lo dicen aquí, la idea principal, el fundamento principal para que esa palabra, ese grupo de símbolos, ese conjunto de símbolos, esa estructura en símbolos, hablando de las letras, tuviera ese significado, ¿no? O la idea, dependiendo de la idea, de dónde nació. Esa es la etimología. Ahora sí que el acta de nacimiento de cada palabra para la comunicación, para poder crear pues sí, relaciones sociales, ¿no? Como poder comunicarnos a través, como ahorita, ¿no? Simplemente tratando de aclarar un poco de dónde viene y por qué su evolución también tiene que ver con su principio siempre, o sea, no pierde su raíz, por eso se le llama raíz de alguna manera, ¿no? Porque es de donde nace. Aunque haya evolución o modismos inclusive, pero siempre conserva su raíz. Bien. Entonces, dicen que es principio de comunicación de alta vida. La palabra alta se deriva del latín altus y significa
altura, elevado o profundo. Vida. La palabra vida se deriva del griego bios, que significa vida. También nos dicen que tiene que ver con el latín vita, con T, vita, que a su vez se deriva del verbo vivere, como víveres, vivere, sin la S, y significa vivir. Y nos dicen que vivir es referente a la fuerza o actividad esencial de los seres vivos en relación con otros, con la demás existencia. Bien, ¿qué es lo que nos diferencia, por decirlo así? También nos dicen que se deriva del indoeuropeo Wei, G-W-E-I, Huey, y es similar a vida o vivir. Fíjese entre los ancestros de este lado, en el centro de México, en la época de Tenochtitlan, también se refería, existe la palabra Huey también con G-E-I-W, Huey, y significaba el máximo, el Huey, era el Hueytlatoani, ¿no? Que era el principal, el gobernante. Y la vida, ¿no? Según dice aquí el griego, estaría interesante investigar de dónde viene esa palabra. En náhuatl debe de ser. Bueno, entonces, desmembrando las palabras, nos dicen que Toj significa el representante del sol en la tierra, el fuego. Ser divino. O brillo o luz. Por eso Dios, la palabra Dios también en su etimología significa ser de luz. Y Lucifer en su etimología significa el que porta la luz. Lucifer, portador de luz. Y Dios es ser de luz. De ese también hay un video por ahí. Bien, aquí en este canal de Dios y Lucifer. Bien, entonces es el fuego, brillo o luz del centro de nuestro sistema planetario. Es pago, refiriéndose a la aldea o a un distrito rural, que no es cristiano, o pagar o apaciguar, calmar o satisfacer, o sea, llevar a la paz. El pago es estar en paz.
en pocas palabras. Es pago, es ofrenda, es ofrecer, es hacer una causa noble, puede ser económica, que es la ofrenda, ofrecer a un ser querido, a un Dios, a un ser querido, una causa noble, puede ser económica, como es la multa, ¿no? Que la multa se refiere al pago económico. Y nos dicen que es el fuego, o sea, es el hogar del aliento o soplo de vida del creador y formador Ahau, corazón del cielo, corazón de la tierra. O sea, de su cordura, de su juicio, de su prudencia, del cielo y de la tierra. Gota de lluvia, gota. Podría decirse que también es símbolo del agua, ¿no? Del agua de vida, de gota de lluvia, de fluir, ¿no? Fluye, una gota que fluye. Es un principio, o es lo primero, lo más importante, lo principal es el principio, lo primero, lo principal de comunicación de alta vida. Del compartir, de lo comunal, ¿no? de hacer algo, partícipe algo común entre todos, la comunidad. De alta vida, o sea que nos dicen de profundidad, de elevación, pues eso, de servicio, de comprensión, de mantenerse en paz. Es una persona que, digamos, en su papel que juega en la vida, perdón por expresarlo así, pues los sacerdotes cristianos, ¿no? Y tal vez de cualquier otra religión que tienen sus normas, sus leyes, ¿no? Entonces, viven todo el tiempo en eso, ¿no? Así, casi santos. Por eso es que a la gente la palabra espiritualidad le da mucho miedo, porque piensa que es llegar a ser santo, y no es así. Espiritual es simplemente ser consciente de lo que eres, de quién eres, de qué. Porque respiras, vives. Entonces, pagar por esa vida, ¿no? Es lo que nos dice las energías de este día. Esa es la forma de vivir entre los seres vivos. Por eso nuestros ancestros, se puede decir que era muy común hacer ceremonias, porque se reunía la comunidad y entre todos ofrendaban, pagaban por el bien del momento, de la vida, del alimento, de la salud, de la abundancia, o sea, todo ese tipo de ceremonias, ese era el fundamento, ¿no? Bien, nos dicen que hoy es un día de hacer Xuculem. Xuculem en maya cachiquel significa ceremonia maya, para estar en paz
con el Ajau, creador y formador, corazón del cielo, corazón de la tierra, con la naturaleza y el cosmos. Perdón y gracias, gracias y perdón, si el Ajau nos lo permite y los tiempos. El día de mañana continuamos con esta hilera de los días. Gracias, un abrazo de luz. Bendiciones se viertan en su ser de luz. Gracias.